esta mañana, con la ayuda de nuestro Señor, estaremos leyendo desde el versículo 15 al 19. Filipenses capítulo 3, versículo 15 al 19. Y dice así la palabra del Señor. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Bien, el título del mensaje de esta tarde es La creencia y conducta del cristiano. La creencia y conducta del cristiano. Y quizás la pregunta más incisiva que un hijo de Dios, un cristiano, pueda recibir es cuando se le pregunta si eres tú un verdadero hijo de Dios. ¿Eres tú un verdadero cristiano? Y para muchos resulta difícil responder esta pregunta. ¿Y cuánto más resulta difícil responder si nos preguntamos o si nos preguntan, ¿somos perfectos? ¿Eres tú un hombre y una mujer perfecta? Bueno, muchas veces nuestras esposas y nuestros esposos ocupan esa hipérbole y que nos dicen, tú eres el hombre perfecto. Sin lugar a duda, a los ojos de otro eso escapa mucho de la realidad, pero a los ojos amorosos de una esposa, su esposo es perfecto, como también su esposa lo es. Y el punto de vista, obviamente, de nuestras esposas puede ser muy cuestionable. Pero la pregunta está ahí todavía. ¿Eres tú un hombre y una mujer perfecta? De manera que vemos que el estándar de perfección a nuestros ojos es variable y es relativo. Nuestro aprecio va cambiando durante el tiempo y de hecho cuando nosotros, por ejemplo, vemos nuestras fotos antiguas, sacamos del baúl de los recuerdos esas fotos antiguas de esos años 90 para algunos, a otros de los años 60, y vemos y miramos en esa foto y decimos, ¿cómo me vestía así? ¿Cómo me peinaba de esa manera? Y si recordamos en ese tiempo decimos y pensábamos que nos veíamos perfectos, que nos veíamos bien. Sin duda el estándar de perfección va cambiando con el tiempo, con la edad, y lo que antes para nosotros parecía perfecto, hoy día ya no lo es tanto y nos avergüenza cuando se nos exponen esas fotos de nuestra vestimenta y de nuestro parecer años atrás. Y entonces, hoy día nos preguntamos qué significa ser perfecto. ¿Quién define el estándar de perfección? ¿Y por qué es importante el ser perfectos? ¿Le importa a Dios que tú seas perfecta y perfecto? Sin duda el movimiento carismático y los falsos evangelistas de la prosperidad
han querido desviar a sus congregaciones de este asunto de la perfección, dando una respuesta que calme las conciencias y justifique las malas prácticas que son habituales al interior de estas congregaciones. Como típica frase, ellos ocupan este recurso y se dicen que el Señor nos ama tal cual somos. Y esta es tal su necesidad de calmar sus conciencias que constantemente le dicen eso a su iglesia, que el Señor lo ama tal cuales son. Y si eso fuera poco, es tal su necedad y falta de conocimiento de quién es Dios y cómo es su palabra, que ellos dicen esto, que el Señor no mira tu condición, porque el Señor mira tu corazón. Pero si usted logra pensar lo que se está diciendo en esa frase, eso resulta aún más aterrador, pensar que el Señor está mirando mi corazón, que de dónde emanan los malos pensamientos. Por lo tanto, vemos que está su ignorancia, que aún esa frase, ellos creen que como el Señor no mira su apariencia y mira solamente el corazón, da lo mismo lo que hagan externamente, porque el Señor no está viendo nada de lo externo, pero ignoran que todo lo externo nace del corazón. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Es importante para Dios la perfección? Quisiera que por un momento viajáramos en el tiempo rápidamente para que observemos este asunto, pero desde una perspectiva un poco más amplia, desde el Antiguo Testamento, si realmente era importante para Dios este asunto de la perfección en sus hijos. Si puede acompañarme y observemos en el libro de Números, en el capítulo 32, en el versículo 8 al 13, observaremos cómo Dios toma en serio la perfección en sus hijos. Vemos aquí a la segunda generación del pueblo de Israel que está pronto a poseer la tierra prometida, frente a la tierra prometida, y recordándole a esta nueva generación por qué sus padres de la primera generación que salió de Egipto no entró a poseer la tierra prometida. Y observamos en el libro de Números, capítulo 32, en el versículo 8, este recordatorio que hace Moisés a esta segunda generación y les dice: así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Es decir, aquí Moisés le está recordando a esta segunda generación que cuando Moisés los mandó a espiar cómo era la tierra de Canaán y observar cómo era esa tierra que fluye leche y miel, la cual el Señor había preparado para posesión del pueblo de Israel, van estos 12 hombres, uno de cada tribu, y cuando ellos regresan la mayoría de ellos asustados y atemorizados por lo que habían visto en ese lugar. Y observa lo que dice Moisés: subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Observa que estos hombres que fueron a espiar vuelven y traen la murmuración dentro del pueblo de Israel, y a causa de esa murmuración que ellos trajeron al pueblo de Israel, el pueblo de Israel pecó y no obedeció al mandato del Señor de poseer la tierra de Canaán, la cual el Señor ya se las había entregado. Y observa lo que sucede, cuál es la reacción del Señor respecto a esta rebelión por parte de esta primera generación que salió de Egipto. Observa la ira de Jehová. ¿Qué pasó? Se encendió entonces, y ¿quién juró? Jehová juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué razón? Por cuanto
no fueron perfectos en pos de mí. ¿Te das cuenta que Dios toma muy en serio la perfección de sus hijos? Y observa aquí la distinción de un hijo de Dios que era realmente perfecto, excepto, dice Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo y Josué, hijo de Nun. Observa por qué razón, excepto ellos, porque que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y lo hizo andar errante 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y es interesante porque si tú eres un buen lector de la palabra del Señor, sabes perfectamente que esta generación que vagó 40 años en el desierto procuró, se arrepintió de lo que había dicho y procuró entrar a la tierra prometida, desobedeciendo ahora nuevamente al mandato que el Señor le había dicho que no, ya no puedes entrar a esta tierra. Y ellos dijeron, pues si ya nos arrepentimos. Y ellos fueron desobedientes y les dijo, no entren porque los enemigos ciertamente los harán morir. Y ellos fueron y fue así como sucedió. Los amorreos echaron nuevamente afuera al pueblo de Israel de la tierra de Canaán. No hubo, queridos hermanos, una segunda oportunidad. No hay segundas oportunidades, queridos hermanos. No hay un tribunal de apelación en el reino de los cielos. Cuando tú te encuentres frente al tribunal de Cristo, cuando tú te encuentres ante el trono del Señor, cuando mueras, vas a ser juzgado. Y si no estás tú en Cristo, vas al infierno y nadie te va a sacar de ese lugar. No hay segundas oportunidades. De manera que vemos que Dios toma muy en serio el asunto de la perfección. Para muchos, el Dios del Antiguo Testamento pareciera muy distante de lo que es el Dios del Nuevo Testamento. Incluso algunos llegan a pensar que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Dios del Nuevo Testamento, llegando a creer que la iglesia y aquellos que están bajo este nuevo pacto tienen también un nuevo Dios, diferente al Dios del Antiguo Testamento. Sin embargo, eso no está más alejado de lo que dice la palabra del Señor. Ellos ven a Jesús como un Dios distinto al Dios del Antiguo Testamento. Ellos ven a Jesús más amoroso, sí lo es. Ven a Jesús más compasivo, sí lo es. Él es un Dios distinto para ellos al Dios del Antiguo Testamento, porque este Dios sí se junta con los pecadores, a diferencia del Dios del Antiguo Testamento. Y de hecho los fariseos se asombraban de este asunto y discutían entre sí, y se decían los escribas y los fariseos, viendo cómo Jesús comía con los publicanos y los pecadores, decían a los discípulos, ¿qué es esto que Él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y sin duda este texto, los falsos maestros dicen, ¿no te das cuenta, querido hermano, que Jesucristo no mira el pecado? ¿Que no mira al hombre pecador? Jesús no mira tu condición. Él jamás demandaría la perfección de ti como la demandó el Dios del Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta que es distinto? Oh, querido hermano, si tú piensas de esa manera, si piensas así, es porque realmente no has conocido a tu Señor. Es porque no has conocido que Dios es un Dios inmutable, que Dios no cambia de parecer, que no hay variación en Él. Él no es como un hombre, no, Él es inmutable. No existe eso de que el Dios de ayer no es el mismo de hoy, o el Dios de ayer es el mismo de hoy, pero en términos de conveniencia, no.
La palabra del Señor nos enseña, y por Santiago lo dice claramente a los hermanos, y me encanta esta cita de Santiago, por favor póngala al margen, Santiago 1:16, dice: amados hermanos míos, no erréis respecto a esto. No erréis respecto a que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento. No erréis, queridos hermanos, dice Santiago: toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. No erréis, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios es inmutable, no cambia de parecer. Lo que era pecado en el Antiguo Testamento también es pecado en el Nuevo Testamento. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Sí, porque Dios no cambia de parecer. Por eso, querido hermano, observa a tu Señor. Observa así a Cristo Jesús diciendo en Mateo 5:48: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si Cristo enseñó de esta manera, sin lugar a duda, el apóstol Pablo también buscó enseñar la misma verdad a la iglesia de los gentiles, entre ellas de los filipenses. Esto lo deja muy claro y lo expresa, y es un argumento que podemos nosotros sostener de lo que está enseñando el apóstol Pablo. Es lo mismo que el Señor Jesucristo le instruyó a él que enseñara a la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Observa junto a mí a Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Este texto es clave para entender de lo que Pablo está enseñando a las iglesias. No se aparta del evangelio del Señor Jesucristo, van por el mismo carril, por la misma dirección. Ambas cosas son coherentes y no contradictorias. Gálatas capítulo 1, versículo 11 nos enseña por qué Pablo habla de esta manera, por cuanto Pablo le dice a los Gálatas: más os hago saber, hermanos, está hablando aquí a creyentes, que el evangelio anunciado por mí, es decir, lo que yo le estoy enseñando, lo que yo le estoy predicando, no es según hombre. No me lo enseñó ningún apóstol a mí, no me lo enseñó ningún hombre, no me lo enseñó ningún ser humano. Yo no lo recibí de ningún hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de ninguno hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¿Te das cuenta de que lo que está enseñando el apóstol Pablo, su fundamento de enseñanza proviene de la revelación de este misterio que estaba no revelado, en que se incluía la iglesia como cuerpo de Cristo junto a Israel? De manera que entendemos que el mensaje que busca pregonar el apóstol Pablo es coherente con el mensaje de Cristo, manifestando que todos aquellos que son llamados hijos de Dios han de ser perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Vuelvo a repetir: todos aquellos que son llamados hijos de Dios han de ser perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y hoy día veremos dos principios que distinguen a un hombre que ha sido perfeccionado. Dos principios que distinguen a un hombre y mujer perfecta y perfecto. Dos principios que evidencian a un hombre perfecto. Principio número 1, su creencia, y esto lo vemos en el versículo 15. Principio número 1, su creencia, en el versículo 15. Y principio número 2, su conducta, en el versículo 16. Mira, observa conmigo su creencia en el versículo 15. Observa el versículo 15. Así que, observa, todos los que somos perfectos.
Y me encanta aquí la traducción que hace la Biblia, Nueva Versión Internacional, porque nos ayuda un poco a entender lo que Pablo está queriendo comunicar. Y la Biblia, Nueva Versión Internacional, traduce este versículo de la siguiente manera. Así que, escuchen los perfectos. Todos debemos tener este mismo modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios le hará ver esto también. Entonces, ¿a qué modo de pensar se refiere aquí el apóstol Pablo? ¿Está siendo él arrogante frente a los filipenses al decir de manera excluyente todos los que somos perfectos? Es decir, nosotros los que estamos de este lado somos perfectos y los que ustedes están en el otro lado no lo son. ¿Está queriendo eso decir aquí el apóstol Pablo? Nosotros somos perfectos, no sé ustedes si lo son, en lo absoluto. Pablo, sin lugar a duda, está incluyendo en este estándar de perfección a los hermanos filipenses. Y quizás aquí empezamos a nosotros, al observarnos a nosotros mismos, a cuestionarnos si realmente estamos en ese estándar de perfección que el apóstol Pablo está aquí exhortando. Quizás nos observamos a nosotros mismos y diríamos, quizás yo no estoy incluido en esos perfectos. Quizás este versículo, escuchen los perfectos, no es para mí porque yo me examino y examino mi vida y dice mucho de alcanzar esa perfección. Entonces, ¿a qué perfección se refiere aquí el apóstol Pablo? Y este mensaje, sin lugar a duda, va a traer seguridad, va a traer contentamiento a tu vida, que al examinarte y darte cuenta que eres tan imperfecto y que Dios a sus ojos te vea como un hombre y una mujer perfecta. Y lo primero que hace aquí el apóstol Pablo es buscar advertir a los filipenses de dos errores fundamentales que deben evitar. Dos errores fundamentales que deben tener con plena conciencia de que esto destruye a la iglesia. Dos errores fundamentales. Por un lado estaban los errores de los judaizantes, ese es el error número uno, y el segundo error es el error del perfeccionismo. Lo vimos esto en los sermones pasados respecto a los judaizantes. Pablo está queriendo decir a los filipenses que si van a creer y pensar que no son verdaderamente cristianos a menos que se circunciden, entonces vana es la fe cristiana. Lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo, si ustedes van a creer que son cristianos y son verdaderamente hijos de Dios siempre y cuando se circunciden también, es que ustedes no han entendido el sacrificio de Jesucristo. No sirve absolutamente de nada exhortarlo a vivir una vida cristiana mientras tengan el sentir equivocado respecto a la fe verdadera cristiana. Observa el versículo 3 del mismo capítulo 3. Observa por favor el versículo 3 porque es clave para poder dar una correcta interpretación al versículo 15. Observa el versículo 3, dice, porque nosotros, Pablo incluyéndose, somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, no en la circuncisión externa de la carne, sino en aquella que fue hecha en nuestros corazones. Y este era el peligro que estaba enfrentando y se estaba propagando por todas las iglesias, de que algunos enseñaban que los cristianos debían ser circuncidados. De hecho, si tú observas el primer concilio que experimenta la iglesia es el concilio de Jerusalén, y esto está en Hechos capítulo 15. Si tú vas rápidamente al libro de Hechos de los Apóstoles, observarás el primer concilio respecto a esta defensa de la fe cristiana. Aquí la fe cristiana está poniéndose en juego. Aquí se está introduciendo una salvación por obras y no una salvación por gracia. Y observa
el capítulo 15 y de manera especial los versículos clave, el 9 y el 11. Pero observa el versículo 1 del capítulo 15. Mira, entonces algunos, ¿quiénes son esos algunos? Los judaizantes, los de la circuncisión. Esos algunos que Pablo identifica, esos algunos que no son verdaderamente cristianos, que venían ¿de dónde? De Judea. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban? Observa aquí la enseñanza y lo que está buscando Pablo, salvaguardar la integridad espiritual de los filipenses. ¿Qué enseñaban estos hombres judaizantes? ¿Qué enseñaban? Si no os circuncidáis conforme a qué cosa, al rito de Moisés, no podéis ser. ¿Te das cuenta que es un asunto fundamental? Que si tú no entiendes esto de una manera clara, tu salvación está en juego. Si tú has creído que tu salvación depende de todo lo que tú puedas hacer, es que estás cayendo en el mismo error de los judaizantes. Nada de lo que tú hagas va a afectar o alcanzar a tu salvación, porque la salvación es por gracia. Y observa por favor el versículo 9, observa de Hechos 15, observa el versículo 9 porque ese versículo es clave y nos da el entendimiento correcto de lo que Pablo está aquí tratando. Observa el versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, entre los judíos y los gentiles, purificándonos, limpiándonos, salvándonos por la fe sus corazones. Observa el 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Es decir, tanto los judíos no servía para nada la circuncisión como tampoco para los gentiles, porque la salvación es por gracia. Esto es lo que hace una persona cristiana, no las obras de la carne, no te hace ser cristiano las buenas obras externas que puedas hacer. Esas son las buenas noticias del Evangelio, que por la gracia del Señor Jesucristo solamente somos salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Es don de Dios. Y eso me encanta cuando lo logramos entender, que no es tu fe, no es mi fe. Es que yo puse mi fe en Cristo. No, querido hermano, no es ni siquiera tu fe, porque dice que la palabra del Señor que la fe es un don que viene de lo alto y es repartido por el Señor por gracia, por su misericordia. Vemos también que Pablo instruye a la iglesia de Colosenses este asunto de ser vistos perfectos delante del Señor, y esto nos da plena seguridad para entender que tú y yo realmente somos hoy día perfectos. Y quizás tú dirás, es que usted no me conoce. Es que usted no sabe las luchas que tengo. Es que usted no sabe lo que he hecho. Usted no sabe cómo he defraudado a mi Señor. Pero el Señor hizo un sacrificio una vez y para siempre, hermanos. No hay más sacrificios. Él lo hizo una vez y para siempre. Y nos hizo una vez y para siempre perfecto delante de Él. Observa Colosenses 1, 21 al 23, Pablo hablándole a la iglesia de Colosenses tal cual le habla a los filipenses y le dice a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Erais extraños y enemigos del Señor haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, es decir, en el sacrificio de Cristo, para presentarnos. Observa quién te presenta delante de Dios Padre. Cristo te presenta delante de Dios Padre por medio de su cuerpo, por medio de sus obras, por medio de su sacrificio. Te presenta al Padre y mira cómo te presenta. Te presenta santo y sin mancha, irreprensible delante de su Señor.
siempre y cuando vuestra fe esté fundada en Cristo Jesús, en las obras de Cristo Jesús y no en las obras de la circuncisión. ¿Te das cuenta, querido hermano, cómo obra la gracia de Cristo Jesús en la vida de los santos? Que nos presenta ante Dios irreprensible, nos presenta ante el Señor como una obra perfecta, incompleta, que si bien es cierto a nuestros ojos falta mucho para alcanzar esa perfección, como dice Pablo, a nuestros ojos, a este plano terrenal. Y aquí está la idea, queridos hermanos, porque Pablo, si tú observas en la carta que estamos estudiando, en los versículos anteriores, él dice claramente, y pareciera esto una contradicción, pero no lo es, porque Pablo está diciendo en los versículos anteriores, hermanos, en el versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, yo mismo no pretendo ser perfecto. Pero ¿cómo, Pablo, tú estás diciendo ahora que los que somos perfectos? Porque habla de dos escenarios distintos. Uno es tu justificación delante de Dios por obra de Cristo. Eres perfecto ahora delante de Dios y esa perfección no cambia, pero en este plano terrenal vamos en búsqueda de esa semejanza de Cristo. Por esa razón somos imperfectos y nos vemos imperfectos. Y observa por qué tenemos esa seguridad ante los ojos de nuestro Señor que somos perfectos. Y este versículo es clave, queridos hermanos, Colosenses 2:10. Este versículo es clave para entender por qué el Hijo de Dios es perfecto ante los ojos de nuestro Señor. ¿Por qué razón el Señor nos ve perfectos? Colosenses 2:10, porque dice, y vosotros, observa, tú y yo y vosotros, nosotros, ¿qué cosa? Estáis completos. ¿En quién? En Cristo. No dice, estaréis completos en algún momento de la vida. No, te dice ahora estáis completos, no te falta nada, no tienes que hacer absolutamente ninguna obra para completar esa perfección que demanda el Señor, sino que estáis completos en Él. Estamos completos en Cristo, su gracia y su justicia nos ha sido imputada y hoy día por misericordia del Señor, el Señor nos declara perfectos. Por esa razón, a Cristo anunciamos y amonestamos a todo hombre, enseñamos a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar a estos hombres perfectos en Cristo Jesús. Por esa razón enseñamos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es útil para enseñar, para reprender, para instruir en justicia, con un propósito, a fin de que el hombre, el Hijo de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto nos lleva al segundo error que los filipenses debían evitar, que es el del perfeccionismo. Y observa aquí porque el perfeccionismo tiene dos vertientes. Y vimos la primera vertiente de este perfeccionismo intelectual, de alcanzar este perfeccionismo teológico o cognitivo o un estándar de espiritualidad y moralidad tan elevado que te hace perfecto y aceptable a los ojos de Dios. Sin duda el apóstol Pablo derribó todo eso en los versículos anteriores, pero ¿a qué perfeccionismo se refiere Pablo que debemos nosotros también de cuidarnos como los filipenses? Y aquí Pablo se está refiriendo a un perfeccionismo inverso, podríamos así decirlo. Observa lo que dice el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también lo os revelará el Señor. Y este perfeccionismo al que el apóstol Pablo se refiere es a la mentalidad de ciertos hermanos al interior de la iglesia que pensaban que como ya soy perfecto en Cristo Jesús, no tengo nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Si soy perfecto en Cristo Jesús,
no tengo nada más que hacer y da lo mismo lo que haga yo en las obras de la carne, porque ya soy perfecto delante de los ojos del Señor. Y eso en teología se conoce como el antinomianismo, la antiley, es creer que la gracia anula tu obediencia a la palabra de Dios. R.C. Sproul denomina a este grupo como aquellos que piensan que son cristianos, pero no lo son. Son aquellos que perseveran y persisten en su pecado y dicen que son cristianos. De hecho, Pablo dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. En ninguna manera. ¿Cuánto tiempo has llevado perseverando en tu pecado? ¿Cuánto tiempo piensas seguir perseverando en tu pecado y diciendo que eres un cristiano? No sea que tú has caído en el error del antinomianismo, de creer que como has sido declarado perfecto delante del Señor, eso te restringe o te limita a no obedecer su palabra. ¿Te das cuenta el peligro del antinomianismo dentro de la iglesia que te hace pensar que la obra de Cristo fue perfecta? Sí, lo fue. Y eso te excluye ahora de obedecer su palabra y sus mandamientos. No sea que tú estás dentro de ese grupo que cree que es cristiano cuando no lo es. ¿Por qué razón? Porque perseveras en el pecado. Y Romanos 6, capítulo 6, versículo 1, 2, 12, 14 y 15 nos dice lo siguiente, observa. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? No, que no reine, dice Pablo, en vosotros el pecado. Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal no debe de reinar, de modo que lo que obedezcan en su concupiscencia, obviamente permanecen en pecado, porque el pecado nos enseñorea de vosotros, los hijos de Dios, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. De manera que debemos, como hijos de Dios, también obedecer la palabra del Señor, a sus mandamientos. Por lo tanto, no disfraces y no justifiques tu pecado, no te compares con otro como lo dijimos el domingo pasado, para creerte que no estás tan mal, ni siquiera te compares, ni sientas la tentación de compararte con un cristiano que pecó dentro de la Escritura, como lo hacen los carismáticos que te dicen, bueno, mira a David. Un hombre conforme al corazón de Dios, míralo a él y el Señor lo amaba tal cual era. Querido hermano, no te equivoques, no mires el pecado de otro para justificar tu pecado. Si vas a mirar el pecado de otro en las Escrituras, míralo para observar las consecuencias que tuvo ese pecado y observa las consecuencias que tuvo ese pecado: adulterio, muerte de un niño inocente, asesinato del esposo de Betsabé, mentira frente al pueblo, engaño, violación entre hijos, abandono y exilio. ¿Y tú pretendes pasar por alto las consecuencias del pecado? Es porque no conoces a tu Señor. Por lo tanto, si vas a observar el pecado, que no sea para justificarlo, sino que sea para entender que todo pecado tiene consecuencias. Y en este caso, su pecado tuvo consecuencias para toda la vida. Desde el día que David pecó, todo cambió en su vida. Todo se derrumbó en su vida. Todo se vino abajo en su vida. Querido hermano, si tú has sido o has caído en el error del antinomianismo, arrepiéntete y vuélvete a tu Señor. Vuélvete a tu Señor,
Vuélvete a la ley perfecta, no abandones la ley del Señor. Por eso el salmista dice en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, porque convierte el alma. Los testimonios de Jehová son fieles, que hacen sabio al sencillo. ¿Cómo entonces vas a menospreciar la ley de Jehová? Si en ella está la sabiduría. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón de los hijos de Dios. Los preceptos de Jehová son puros, que alumbran tus ojos para que abandones tu pecado. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad, todos a la verdad justos. Y para los hijos de Dios son deseables, más que el oro, más que la plata, más que mucho oro refinado. Su palabra es deseable como la miel que destila del panal. De manera que la ley para los hijos de Dios fue nuestro ayo. Cuando contemplamos la ley de Jehová, esta nos apuntaba para Cristo. Para que nos diéramos cuenta que somos pecadores y que necesitamos de un Redentor, de alguien que nos haga perfectos, porque nosotros no podemos alcanzar ese estándar de perfección. Y quizás nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo los hermanos del Antiguo Testamento alcanzaron esa perfección? Porque ellos miraron por la fe a Cristo, que iba a venir un Redentor. Como nosotros miramos hacia atrás, retrospectivamente, y decimos, vino mi Salvador. Ellos decían, vendrá mi Salvador. Ambos grupos, del Antiguo como del Nuevo, alcanzan salvación por la gracia en Cristo Jesús. Lo que significa ser cristiano se basa en la enseñanza misma de las Escrituras. Por esta razón no podemos menospreciar su palabra. Y esto nos lleva al último punto, al punto número 2. La conducta de un verdadero cristiano. La conducta de un verdadero creyente. Observa el versículo 16. Pero en aquello que hemos llegado a esa perfección, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y la traducción, Nueva Versión Internacional, nos da también un mejor sentido al texto y dice, en todo caso, queridos hermanos, andemos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. La pregunta es, ¿has alcanzado tú esa perfección espiritual en Cristo Jesús? ¿O más bien fuiste alcanzado por Él y fuiste hecho por Él perfecto para el Padre? Porque si tú lo fuiste, observa que ese pensamiento de que pensar que fuiste alcanzado es coherente con tu conducta. Es coherente con tu conducta. De manera que, como dice el pastor Martin Lloyd-Jones, dice, muéstrame la conducta de un hombre y te diré su creencia. Muéstrame la conducta de una mujer y un hombre y te diré en qué Dios ha creído. La conducta de un hombre está determinada en última instancia por su creencia y por su fe. Un mal entendimiento de quién es Dios te conducirá a el pecado, sin lugar a duda. Por esta razón es importante, queridos hermanos, que atendamos a la sana doctrina, porque la sana doctrina produce sanas vidas espirituales. Como hijos de Dios debemos andar de acuerdo a lo que hemos alcanzado, esa perfección en Cristo Jesús. Recuerda siempre, como dice Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros
como conviene a los santos. Y observa, si el solo hecho o el simple hecho de nombrar estos chistes en dobles sentidos, estas inmundicias dentro del cuerpo de Cristo, deseos lujuriosos respecto a otro hermano o hermana, esto no conviene, ¿cuánto más no conviene la práctica del pecado? Y déjame decirte, querido hermano, que por el pecado de un hombre el Señor castigó a todo su pueblo. Porque si tú no has entendido que nos pertenecemos los unos a los otros, que todos somos un mismo cuerpo, si tú estás trayendo pecado al cuerpo de Cristo, el castigo es para todo el cuerpo de Cristo. Por eso es importante dentro de una congregación la búsqueda de la santificación. De manera que tu creencia de ser salvo o ser verdaderamente hijo de Dios debe estar de acuerdo a tu manera de vivir y a tu manera de pensar. Observa el versículo 17 de nuestra lección. Hermanos, sed imitadores de mí. Ese es el punto, ese es el sentido, eso es lo que está apuntando Pablo. Si tú realmente eres un hijo de Dios, has sido perfeccionado, has alcanzado esa perfección en Cristo Jesús que te ha sido imputada por gracia, Pablo te está diciendo que debes ser ejemplo para tus hermanos. Como yo, dice, sed imitadores de mí. ¿Por qué dice Pablo? Porque yo también soy imitador de Cristo. No es que me estén imitando a mí solamente, sino que Pablo dice, imítenme a mí, cómo yo me estoy sujetando a Cristo. Ese es el sentido de lo que está diciendo Pablo. Te está diciendo, ven, sujétate como yo me estoy sujetando a Cristo. Pero la pregunta es, ¿en qué debemos ser nosotros ejemplo? ¿En qué debemos ser como cristianos ejemplo? Y Pablo nuevamente instruye a su hijo espiritual Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 12, le dice, ninguno, Timoteo, tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en qué cosa. Sé ejemplo a los creyentes, sé ejemplo a tu hermano en qué cosa. Y observa, Pablo enumera aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas en las cuales debes tú trabajar para ser ejemplo para tus hermanos. Sé ejemplo en palabra, no van a palabrerías, aun cuando hay muchos que hablan muchas palabras, se refiere aquí a la palabra del Señor. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. De manera que todo verdadero hijo de Dios debe ser ejemplo para sus hermanos en todos estos principios bíblicos. Finalmente, querido hermano, te das cuenta cómo luce una vida que ha sido perfeccionada por Cristo Jesús. ¿Te das cuenta lo que para Dios significa ser perfectos? ¿Cómo luce esa vida de un hijo de Dios que ha alcanzado esa perfección en Cristo? Es porque busca la santidad, porque sabe que su Dios es santo. Busca amar a sus hermanos porque sabe que su Padre es amoroso. Busca andar en la verdad porque sabe que su Padre es la verdad. Busca amar porque el Señor le amó y derramó su amor en sus corazones. Y es quizás el versículo que más comparto con amigos, con hermanos, es una deuda que tú y yo no podemos pagar. Y es un principio que oro al Señor que cuando tú vengas cada domingo, vengas con este versículo en mente en tu corazón. Es un principio de endeudamiento y no me refiero a la deuda bancaria que acarrea quizás hoy día, sino que me refiero a que tú desde que te levantas en la mañana, di a ti mismo, Mauricio, estás en deuda, estás endeudado. ¿Qué deuda, Señor?
Sí, yo entiendo que todo está pagado en ti. Sí, en mí está todo pagado, pero tú también tienes que pagar una deuda. ¿Qué deuda, Señor? Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, no tengáis deudas económicas con nadie, sino debe esto solamente a tu hermano, el amaros los unos a los otros. Debe siempre eso. Ven a la casa del Señor y dile a tu hermano, hermano, vengo a pagar mi deuda contigo. Abrázame, por favor, porque tengo que amarte. Y esa es la deuda que nos identifica como verdaderos hijos de Dios, porque el que ama es aquel que ha conocido a su Señor. ¿Son tus actitudes un ejemplo para tus hermanos? Cuando tus hermanos te observan y te miran, dirían de ti, este es un hermano ejemplar, voy a seguir su conducta, voy a seguir su patrón, voy a seguir lo que él hace. ¿Son tus palabras un ejemplo para tus hermanos? Cuando otros te observan, ¿desean seguir tu ejemplo de vida? ¿Están tus creencias de acuerdo y en conformidad a la palabra del Señor? ¿O el Dios del Antiguo Testamento para ti es distinto al Dios del Nuevo Testamento? ¿Tu manera de vivir es coherente al Dios de las Escrituras? Queridos hermanos, si tu vida no está de acuerdo a la palabra del Señor, hay esperanza. Arrepiéntete y vuélvete a Cristo, porque Él te perdonará. Y vuelve en obediencia a su palabra, porque ella te hará perfecto ante los ojos del Señor. Te invito a que oremos y demos gracias al Señor.